Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Pues sean ustedes bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de aprendizaje de aquí de Prepa en Línea CEP para su módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Si por alguna razón ustedes pues no pudieron ingresar a esta sesión que tenemos en vivo, no se preocupen, pueden ver la sesión cuantas veces sea necesario. Entonces, bueno, terminando de hacer esta grabación, les voy a enviar la liguita del video para que puedan ustedes eh, visualizarla sin mayor problema. Hola, ¿qué tal? Lilia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, veo que ya ingresaste, te estás preparando aquí para tener la sesión. Bueno, pues qué bueno que ya estás aquí, bienvenida. Y pues bueno, voy iniciando aquí puntual para ser muy respetuosa del tiempo que tenemos aquí en nuestro espacio abierto de aprendizaje. Entonces, pues bueno, ¿de qué va a tratar nuestro espacio de aprendizaje el día de hoy? De los siguientes puntos. Les voy a brindar la bienvenida. Igual se va a reforzar esta parte del propósito general de este espacio abierto. Me voy a enfocar igual a algunas recomendaciones, considerando también algunas de las dudas que pueden surgir y de las cuales pues, me han estado enviando mensajito. Vamos a revisar esta forma de poder participar en el foro aprendiendo, que más bien pues ya sería la recomendación, porque el día de ayer pues abordamos también parte de ello, ¿no? De cómo vamos a trabajar esta semana. Y por supuesto tienen ustedes en todo momento el espacio libre para poder expresar sus dudas y sus participaciones, para que finalmente pues el día de hoy cerremos con esta parte de nuestra semana 3. Recuerden que estamos justo a mitad de nuestro módulo. Entonces, aquí es donde se definen muchísimas cosas. Muy buenas noches, Lilia, aquí te estoy leyendo. Bueno, pues bienvenida entonces. Si hay alguna duda, recuerda que con confianza levantas la manita, habilitas tu micrófono para que te pueda yo escuchar. Bien, a manera de bienvenida les comparto esto que dice: todo aquel que lee deja en un cajón de sus recuerdos una anécdota más para su existir. Y pues bueno, me gustaría, aprovechando que estás aquí, Lili, que comentáramos un poquito con respecto a esta frase. No tiene un autor como tal, esto es anónimo, pero me pareció un mensaje muy, muy lindo. A ver si logramos coincidir en esto. A ver, Lili, ¿tú qué entiendes por estas frases que les acabo de compartir? Me gustaría que habilitaras tu micrófono, por favor. Hola, asesora, buenas noches. Hola, buenas noches, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo entiendo que de la frase de todo aquel que lee deja en un cajón de sus recuerdos una anécdota más para su existir. Hay libros que pueden transportarnos a novelas, pueden ser de arte dramático, de terror, y cada uno de ellos nos transporta con la imaginación a vivir diferentes escenarios. Puede ser, si es una novela, algo romántico, ¿no? Si es algo de terror, como el que habíamos leído de Mary Shelley, de Frankenstein, pues imaginarte la creación de un monstruo o de un ser que dices, wow, es increíble, ¿no? Entonces, eso nos va formando recuerdos, nos va formando de cierta manera, pues no sé cómo expresarlo, eh, pues no tanto recuerdos, sino que te va creando imaginaciones diferentes en tu entorno, ¿puede ser? Entonces, creo que todo eso lo vamos acumulando entre nosotros, con nosotros, ¿no? El expandir nuestra imaginación, nuestra creatividad, todo eso. Exactamente, digo, con mejores palabras no se pudo haber dicho. Me parece muy precisa tu aportación, muchísimas gracias. Me encantó la primera parte, bueno, toda la participación estuvo muy bien, pero la primera parte ahí lograste captar perfectamente bien, ¿no? Hay textos que definitivamente cambian nuestras vidas. Y sí es cierto, nos mueven recuerdos, nos hacen tener ese apego, esa sensibilidad, vaya, esa empatía con los escritores, porque en muchas ocasiones, aunque nosotros vivamos en épocas distintas, pues los valores, las situaciones de vida, pues en muchas sociedades del mundo se han repetido, ¿no? El ser humano de hace 3,000, 4,000 años, igual amó como nosotros, ¿no? Igual odió, igual se deprimió. Entonces, todas esas condiciones de ser humano, por supuesto que se siguen repitiendo en contextos distintos, en épocas distintas, pero bueno,
Al final, pues estas son las formas en que nos podemos identificar con ellos. Y hay quienes pues logran captar con tal sensibilidad estas situaciones que definitivamente nos dan ese regalo tan valioso, tan preciado que tenemos a través de la palabra escrita, ¿no? Y que muchas de las ocasiones, pues también hablábamos que la literatura no solamente se escribe, sino que la literatura también tiene esa oralidad, es decir, en las comunidades, a pesar de que no tenemos una definición como tal de lo que es literatura, por supuesto que es parte de nuestra vida a través de los relatos, a través de las leyendas, de los refranes, a través de esa literatura que sigue viva, vaya, en muchas de las coplas populares. En su momento, por ejemplo, aquí en la época revolucionaria, los corridos jugaron un elemento importantísimo porque daban esa versión con parte del contexto real que se vivía en esa sociedad de esa época, pero además con ese ingrediente especial con la cual percibía el escritor, ¿no? Y hasta en un tono picaresco, o sea, se vivía pobreza, se vivía una serie de rebeliones, pues no tan agradables, pero pues también se les daba ese toque de picardía como solamente sabemos hacer los mexicanos, ¿no? Entonces, en cada época, por supuesto que los textos literarios son importantísimos porque nos dejan esa huella. Y por supuesto nos dan esas anécdotas para poder identificarnos y recrear muchos de los escenarios, ¿no? Y precisamente este módulo tiene esa intención, textos y visiones del mundo. Los textos nos dan una visión contextual del mundo a través de mucha sensibilidad. Lo veíamos ayer, ¿no? Con esas experiencias estéticas que puede generar la literatura, que ha surgido en los últimos tiempos, pero pues la literatura, vaya, incluso tiene una disputa con las bellas artes de a ver cuál surgió primero, porque es muy antigua, ¿no? Es más, es una parte inherente del ser humano. La necesidad que tenemos nosotros por expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, más allá de la versión psicológica, siempre se pretende pues expresarlo de tal forma que incluso a través de la literatura también puede progresar la humanidad, ¿no? Nos volvemos sensibles, nos volvemos más humanos. Sabemos que hay una forma alternativa de cómo manejar incluso estas emociones. ¿Ok? Pues muchísimas gracias, Lili. Te digo, tu participación muy acertada. Bueno, recordemos cuál es nuestro propósito general de esta sesión, ¿no? De estas sesiones, bueno, de lo que nosotros tenemos como espacio abierto de aprendizaje en estas semanas, es básicamente que intercambiemos estos puntos de vista para poder construir conocimientos. Y esto se genera pues a través de la resolución de dudas, a través del conflicto cognitivo. Una vez que ustedes ya revisaron sus recursos o que estén en ese proceso, pues yo estoy aquí precisamente para guiarlos, no para resolverles las actividades, pero sí para guiarlos y que incluso guiarlos de tal forma que puedo darles algunos ejemplos para que ustedes puedan aplicarlo ya a esas actividades, ¿no? Ese es nuestro propósito. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con esta parte de las recomendaciones que ahora no están muy cargadas. Me voy a focalizar muchísimo a la actividad integradora 6. La actividad integradora 6, ustedes saben que es un foro, es un foro de integración. Realmente aquí, híjoles, tenemos que ser muy puntuales en lo que vamos a hacer, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues ya ayer estuvimos revisando estos temas, que es la literatura actual y las experiencias estéticas, y me pareció que quedó clarísimo, pues cada uno de los conceptos, ¿no? Este espacio, precisamente en el foro, te va a permitir, pues, comentarnos, ¿no? En torno a estas temáticas. Les dije que yo voy a ser muy respetuosa siempre y cuando ustedes pues utilicen los argumentos precisos para poder defender sus posturas, sus puntos de vista, para poder generar una aportación crítica al respecto. Si ustedes me dicen, bueno, pues Zapoteco 3.0 sí es un texto literario o no es un texto literario, o sí genera emociones o no genera emociones, yo voy a ser muy respetuosa con ellos si ustedes pues obviamente dan esos elementos argumentativos, ¿no? Que realmente ustedes sepan si se está cumpliendo con la versificación, con la rima, con los elementos estructurales que requiere un texto literario, ¿no? Y pues bueno, ahí se nos dice que debemos hacer 5 aportaciones. Si ustedes revisan la rúbrica,
pues bueno, se nos evalúan varios aspectos, entre ellos, pues que tenemos que estar nutriendo este espacio y aportando de manera gradual. O sea, no hacer nuestras aportaciones en un solo día, porque entonces se pierde el propósito de ese foro. Ajá. Y más delicado aún es que en esta actividad, en este foro, se cierra en automático. Para este no hay extensiones de tiempo. Entonces, está habilitado pues hasta a más tardar el día domingo a las 11:50 de la noche, pero yo sí les pediría por favor que no se confíen, porque han sucedido diversas situaciones, a veces hasta en casa se nos va la luz, nos falla internet, surge alguna situación médica, tenemos que correr y pues ya estamos así como que en las últimas horas para poder entregar las actividades. Y acuérdense que ustedes pues pueden solicitar, ¿no? Lunes, martes, a más tardar miércoles de la siguiente semana, pueden solicitar extensión de tiempo para enviar pues actividades atrasadas de esta semana, pero en esta ocasión, en este foro, o sea, no puedo hacer nada. Estas se cierran automático, o sea, no se pueden habilitar los campos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esta participación, que de hecho les comentaba el día de ayer, que por favor hicieran todo lo necesario por empezar lo más pronto posible. Si algunos que no habían todavía ingresado a este espacio, que ingresaran ayer mismo para que pudieran hacer lo necesario por compartirnos sus aportaciones, ¿no? Entonces, bueno, recuerden por favor, no hay extensiones de tiempo para esta actividad integradora 6, porque es un foro. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Lili, ¿tienes alguna duda? No, asesora ninguna. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces voy a continuar, ¿no? Revisando qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra actividad integradora 5, me encuentro con varios puntos que quizá pues ustedes ya revisaron, ¿verdad? De repente, híjoles, leemos las indicaciones y tal pareciera que es una actividad que nos va a llevar las horas y horas, pero mis respetos para los compañeros de diseño curricular, porque los recursos que nos están dando están de verdad, son oro molido. ¿Por qué les comento esto? Porque antes de leer el texto, de leer el texto original, o sea, el texto dramático, nos dan una reseña, y en la reseña es una visión muy general de lo que tratan las nubes de Aristófanes, ¿no? Las nubes como estas consejeras de Filipides, y que bueno, pues esos consejos ya sabemos que se basan en argumentos justos e injustos, y que desafortunadamente Filipides pues decide tomar los argumentos injustos y bueno, se da una situación ahí lúdica. ¿A qué nos referimos con lúdico? Bueno, pues a la literatura que es divertida, ¿no? Y de verdad que pasa cada cosa, que incluso, bueno, ustedes los van a tener que identificar esos momentos. Pero bueno, identificando qué es esto, en su actividad integradora 5, descargan ustedes la plantilla que les comparten ahí mismo en el sitio, y si se pueden dar cuenta, se divide en 3 partes, ¿no? Yo me voy a enfocar a estas partes de manera muy general para que les sirva a ustedes digamos, de ejemplo, ¿no? En la primera parte nos pide hacer reflexiones y nos pide responder a esas preguntas. Son 5 preguntas. Una vez que nosotros pues leímos el texto, ¿no? De las nubes, de la página 1 a la 22. Y parte de estas preguntas se enfocan a lo siguiente: ¿cuál es el argumento? Y cuando hablamos de qué es el argumento, híjoles, entramos ahí a ese punto que me gustaría que incluso pues ustedes pudieran participar en qué es un argumento, qué se imaginan que es, o si ustedes ya lo revisaron, que nos digan qué es un argumento. A ver, ¿quién levanta la manita? ¿Quién se anima a participar? Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Adriana. Qué bueno que ya Hola, buenas noches, Miss. Me da gusto que ya estén ustedes aquí. Qué bueno que se Buenas dan. noches. Adelante, por favor, adelante. Buenas noches. Si pueden ustedes activar su micrófono. De todos modos, si está así como que la participación errónea, no se preocupen. De todos modos, yo aquí lo voy construyendo junto con ustedes. Lili, ¿vas a comentarnos qué es un argumento? Bueno, para mí un argumento es cuando tú lees un texto, tú das tu opinión o narras lo que tú entendiste, ya sea de un texto o de alguna obra, algo que tú pudiste haber leído,
o algo que tú pudieses haber visto, que tú lo estás narrando con tus propias palabras, dando tu argumento y tu punto de vista propio. Exacto, muy bien, muchas gracias, Lili. Fíjate que si nosotros buscamos esa definición en el diccionario de la lengua española, seguramente vamos a encontrar, ¿no? Dar una serie de razones para defender una postura. Y es correcto. O sea, nuestros argumentos nos van a dar esa confianza de que podemos hacer afirmaciones siempre y cuando demos razones válidas. Ajá. Y en el caso de los argumentos tenemos pues varios tipos. Por ejemplo, los argumentos por ejemplificación, los argumentos que son aquellos que nos permiten reforzar a partir de personas especializadas en el tema, aquellos argumentos estadísticos que nos dan esa precisión para poder decir, bueno, con base a este estudio, tal, 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 tal. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de argumentos literarios? ¿Qué pasa cuando nosotros, pues tenemos precisamente que identificar, ¿verdad? Dentro de un texto, ese argumento. Vaya, no tenemos que confundirnos, y aquí yo sí quisiera precisar esto, lo quise hacer lo más simple que se pudiera, para que podamos distinguir qué es un argumento literario, ¿sale? Fíjense que un texto literario tiene 3 elementos esenciales. El primero de esto es el tema. El tema, acuérdense, siempre es el asunto general. Y el tema generalmente lo ubicamos con una palabra. ¿De qué habla tu texto? Corrupción, de amor, de suicidio, o sea, ubicamos muy bien el asunto general. Por su parte, por ejemplo, la trama de un texto literario se refiere a esa secuencia de acontecimientos, o sea, cómo se van dando, ¿sale? Inicio, desarrollo y cierre, y ahí depende también dentro de un texto narrativo cómo se juegan con esas partes de la narrativa, porque ahora no necesariamente un texto empieza por el inicio, puede empezar por el clímax que está en el desarrollo, por ejemplo, o puede empezar por el final. Vaya, lo hemos visto incluso en las series esas de moda, ¿verdad? En las series policíacas, ¿cómo empieza? Ah, bueno, con el asesinato. Y entonces así ya nos engancharon, porque es la parte más interesante y después se va resolviendo el conflicto. Entonces, la trama que se encuentra en un texto narrativo nos va a dar esa secuencia de acontecimientos, cómo se dan inicio, desarrollo, cierre, ¿verdad? Después de esto, ¿qué va? Después de esto, ¿qué va? ¿Cómo termina? Y finalmente llegamos a esa parte de los argumentos. ¿Qué son los argumentos dentro de un texto literario? Los argumentos, pues son la historia en sí. O sea, son esos hechos, los hechos que suceden, los hechos. A ver, ¿qué es lo que sucede en esa narración, verdad? Ok, ay, ando muy policíaca hoy. Hubo un asesinato y entonces a ver, ¿quiénes participaron? ¿Qué hicieron esos personajes? Ajá. Ese es el argumento, o sea, la historia en sí. Entonces, si se dan ustedes cuenta, dentro de un texto narrativo, podemos confundirnos fácilmente a veces entre lo que es el trama y lo que es el argumento. Pero aquí les están pidiendo en la primera parte de su actividad integradora 5, les están pidiendo, pues, precisamente, que ubiquen ustedes cuál es el argumento, o sea, cuáles son los hechos que suceden en el texto de las nubes. Y bueno, pues yo como no les puedo resolver la actividad, les preparé un ejemplo, ¿sale? Y necesito que me ayuden, por favor. ¿Me dicen si ven? A ver, déjenme ver. Otra vez les comparto, por si no alcanzan ustedes a visualizar, porque luego cambio de pantalla y ya no sé si ven. Esta es una farsa, así se le llama, es un subgénero que pertenece al género dramático. Ajá. Entonces, esta farsa es una farsa muy, pero muy cortita. Necesito que ustedes me ayuden, ¿vale? Esta farsa se llama Te voy a comer a besos. Y su autor es Tomás Urtuzastegui. Solamente son 2 personajes, la madre y su hijo, o sea, su bebé. Entonces, primero, pues como es una farsa y vaya, pertenece al género dramático y es el género de la representación, entonces tenemos como escenografía el cuarto de un bebé, o sea, en un departamento de clase media alta. Hay lámparas, hay adornos, hay juguetes
y dibujos en la ropa de la cama que nos confirman que es el cuarto de un bebé. Ajá, existe una cómoda para cambiar al niño. Y dice, al abrirse el telón, vemos a una madre que acaba de bañar a su pequeño hijo. Lo saca de la bañera, lo saca, lo coloca en la cómoda para cambiarlo y para vestirlo. Ajá. Entonces, ya nos ubicamos ahí. Ahora bien, ¿quién quiere ayudarme a leer esta farsa? Está muy cortita. Levanten su manita, por favor, si gustan apoyarme en la lectura. Yo. Ay, mamá. ¿Me ayudas? Ok, me dices Sí. A ver, dice, ¿desde aquí? ¿Desde madre? desde madre, por favor. Estaba calientita el agua, grosero, me bañaste todita. ¿De qué color quieres que te vista para esta noche? ¿De rosa? ¿No? Usted es todo un hombrecito y no quiero que después a mí me echen la culpa. Ríe. De amarillo. Saca un trajecito amarillo y se lo muestra. Ríe. No, no pongas esa cara. Si no te gusta, lo tiramos. Lo tira a la basura. ¿Contento? A mí tampoco me gustaba, pero ¿cómo te lo trajo tu abuela? Ya no está. Desapareció, imitando a un mago. Desapareció, imitando a un mago. Abracadabra, patas de cabra, que desaparezca el traje amarillo. Ríe nuevamente. Te voy a vestir de azul. Si no tienes sangre de ese color, sí tienes ropa de príncipe. Y tú eres todo un príncipe. El príncipe más hermoso del mundo. El bebé llora. No, no eres príncipe. Eres el bebé más bello del mundo. De la galaxia, del firmamento completo. Le hace cosquillas en los pies y en todo el cuerpo, mientras le va poniendo talco. A ver, cuchi, cuchi, eres más bello que tu padre, y mira, que él me gusta. Lo pone boca abajo para talquearlo. Le besa la espalda y las nalgas. Eres una ricura. Tararea una canción infantil. Un pequeño momento. Lo pone boca arriba, lo besa en todo el cuerpo. Ríe. Sabes a chocolate, a malvavisco, a helado de vainilla, a fresas con crema. Lo vuelve a besar. Te voy a comer a besos. La madre agachada empieza a besarlo. Se escuchan sus besos. Después se escucha el llanto del niño. La madre empieza a comérselo. Se escuchan ruidos de masticación y succión. Conforme va comiendo, va arrojando los huesos hacia atrás. Al terminar de comer, se pone frente al público. Tiene toda la cara y parte del tórax llenos de sangre. Con la toalla del bebé se limpia. Satisfecha, eructa. Se acuesta en el piso y sonriendo queda dormida. Se escucha música de un arrullo infantil. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo viste esta farsa? Está terrorífica. Sí, está terrorífica. Les digo que hoy ando policíaca. Hoy ando así como que muy, lo que pasa es que yo quería darles un ejemplo del texto dramático, muy parecido a lo que pues ustedes están revisando ahorita. Es un texto dramático, Las nubes de Aristófanes, pero en diversas versiones. El texto original de Aristófanes pues está extenso. Ustedes afortunadamente nada más van a leer las primeras 22 páginas. Pero que ubiquen perfectamente bien qué es el género de la representación. Y entonces, bueno, pues ahí encontramos también este subgénero, que es la farsa. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, ¿eh? No vayan a desviarse del tema, simplemente les estoy dando un ejemplo para que podamos aplicar lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? En esa actividad. A ver, me van a ayudar ustedes. Creo que aquí se alcanza a visualizar muy bien cuál es el tema. ¿Cuál es el tema de esta farsa? Acuérdense que el tema es muy simple, o sea, lo ubicamos incluso con una palabra. ¿Cuál es el tema? Adriana, Andrea y Lili, ¿cuál creen ustedes que sea ese tema? O si nos quiere contestar igual Claudia, adelante. Te voy a comer a besos. Ok, ese es el tema, te voy a comer a besos. Pues yo digo que no, porque no termina así como que de verdad, como que ahí sí está en doble sentido, ¿no? Parecía un título muy inocente.
O sea, y sí, se lo comió a besos, ¿no? Pero no necesariamente a besos, se lo comió a mordidas. Pero, a ver, ¿cuál sería el tema? ¿Es amor? ¿Es desamor? ¿Es un asesinato? ¿Qué se imaginan cuál sería el tema? Es un asesinato. Exacto, entonces ese es el tema, un asesinato. Ajá. Y ahora, ¿cuál sería la trama? Acuérdense que la trama son los hechos. ¿Cómo se van dando esos hechos? A ver, ¿quién dice yo? ¿Cómo se van dando? ¿Qué pasa primero? ¿Pasa cómo se lo va comiendo? Ok, narra cómo se lo va comiendo. ¿Cómo empieza ella? Le empieza hablando de manera amorosa, ¿verdad? Lo termina de bañar. Después, ¿qué hace? Lo va preparando poco a poco. Lo va preparando poco a poco, sí, lo va vistiendo, o sea, lo termina de bañar, lo va vistiendo, le va hablando bonito, le va poniendo su talco, dice que lo va a vestir como de príncipe y demás, y de repente, pues esos besos empiezan a ser pues algo muy, muy grotesco, ¿no? Porque termina comiéndoselo. Entonces, en esa evolución de hechos, acuérdense, esa es la trama. Ahora bien, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento? Es más que evidente el argumento aquí, ¿eh? Acuérdense, los argumentos son los hechos en sí mismos. A ver, ¿quién dice yo? El cómo la mamá poco a poco va preparando al hijo para poder comérselo lentamente. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Lili. Entonces, acuérdense, nuestro tema, el asesinato, ¿sale? El asesinato de la madre hacia el hijo. La trama, la secuencia, ¿cómo se va dando? O sea, ella prepara a su hijo para bañarlo, lo baña, lo viste, bueno, le pone su talquito, lo viste, pero, bueno, le está escogiendo ahí la ropita y en eso pues se lo va comiendo, ¿no? Entonces esa es la trama. Y el argumento, precisamente como tú dices, lo prepara porque se lo come, ¿no? Se termina comiendo al bebé. Entonces, acuérdense, son 3 elementos importantísimos. Cuando ustedes tengan que hacer su actividad que les están pidiendo ahí en la primera parte de cuál es el argumento, no se vayan a confundir, porque una cosa es el tema, ¿sale? La trama que es muy parecida al argumento, pero ustedes les están pidiendo ubicar el argumento, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de cómo vamos a identificar el argumento? ¿Todo bien? Bueno, ustedes me van diciendo si hay dudas. Ok, sale. Avanzo en la diapositiva. También me dicen si están viendo, porque como estaba yo en la otra página de la lectura, no sé si alcancen a visualizar. Y también dentro de la actividad que ustedes van a hacer, la actividad integradora 5 les está pidiendo ubicar a los personajes. Yo creo que desde que iniciamos, es más, hasta el módulo propedéutico nos han dado lecturas y podemos ubicar muy bien a los personajes. Sabemos que dentro de los textos narrativos son muy claros que, bueno, un texto narrativo no es nada si no tiene personajes, ¿verdad? En este caso, los vamos a clasificar de manera general así. El principal o el protagónico. Dentro de ese nivel están los antagónicos, se encuentran los secundarios, los incidentales o terciarios. Creo que aquí no va a haber mayor problema porque la verdad los personajes principales pues son los más importantes dentro de un texto narrativo. En algunos casos pues ustedes saben que dependiendo del tipo de texto narrativo puede haber más de un personaje protagónico. Ajá, a veces puede ser pues incluso una comunidad entera, eso se le llama una epopeya. Pero en el caso de los cuentos, porque nosotros estamos ahorita pues adaptando, bueno, más bien tomando en cuenta esos elementos para adaptar a un cuento, acuérdense que hay brevedad, entonces encontramos casi siempre a un personaje que es protagónico. Ajá. Ustedes en las nubes tendrán que ubicar quién es el personaje protagónico. No se me vayan a confundir, porque de repente ahí, pues como está el padre y el hijo, de repente se confunden a ver quién es el personaje protagónico. Pero si ustedes revisan bien, pues pueden identificar. Y el antagónico serían aquellos personajes, les digo, que están en ese nivel de, a ver, sí tienen importancia, pero son los contrarios a los personajes principales. O sea, dentro de una narración cuando está el bueno y el malo.
El bueno serían los principales o protagónicos y los malos serían los antagónicos, ¿no? Y en las nubes de Aristófanes es muy claro quiénes son los personajes antagónicos, ¿no? Bueno, los ubican. Y los personajes secundarios son aquellos que van a apoyar a los personajes principales. No tienen como tal, bueno, esa relevancia, pero sí aparecen en todo momento dentro de esa narración. Entonces los vamos a ubicar. Aquí en los secundarios vamos a ubicar muy bien quiénes son, porque puede ser uno, pueden ser varios, igual, varios personajes secundarios. Y los personajes incidentales o terciarios son aquellos que aparecen una vez, si acaso, ¿no? Que en este caso, bueno, pues aquí manejamos en el texto de las nubes, sí se encuentran todos estos personajes. Ajá, entonces, cuando ustedes contesten esa primera parte de la actividad, cuando respondan quiénes son los personajes, nada más ubíquenlos. ¿Quién es el protagónico? Así ponen personaje protagónico y ponen el nombre del personaje. Personajes incidentales y ponen el nombre de los personajes, ¿no? Para que no se me lleguen a confundir. Bueno, si tienen duda me van indicando, ¿eh? Espérenme, avanzo en la diapositiva. Ok, también otra parte que revisé aquí en actividad es que les están pidiendo, en esa misma primera parte de la actividad, les piden ubicar las características de la personalidad que se identifican en los personajes. Y a veces nos llegamos a confundir porque pensamos que la personalidad solamente son los rasgos físicos, ¿no? De hecho, si nosotros buscamos cuáles son esas características de la personalidad, pues tendríamos claro que son es el conjunto de elementos psicológicos de un individuo, ¿no? Que precisamente son los que definen esa personalidad. Por ejemplo, si vemos que esa personalidad es audaz, bueno, tiene que ver igual con otras características. Es audaz, ¿por qué? Porque es emprendedor, porque es osado, porque es impaciente, porque es puntual, es independiente, es orgulloso, es ambicioso, es propositivo, ¿no? Es exigente. Por ejemplo, una personalidad amistoso, ¿no? Si es extrovertido, es confiado, es entusiasta, es persuasivo, si le agrada que le presten atención, si causa una primera impresión cuando uno lo conoce, si tiene facilidad de palabras, si busca variedad, ¿no? O si decimos, por ejemplo, que sea sincero. Es sincero porque es sistemático, es metódico, es servicial, paciente, conciliador, es consecuente, es estable o es solventador, puede ser, ¿no? O digamos que también puede ser esa personalidad de competente, porque es ordenado, es modesto, es sensible, es prudente, tiene estructura en lo que hace, busca ese respaldo, es receloso, es reservado. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que una vez que ubicaron a los personajes, entonces tenemos que identificar esas características de la personalidad. Aquí, pues les estoy solamente dando un ejemplo, pero hay muchísimos tipos de personalidad. Lo más viable es que ustedes describan o justifiquen por qué esa personalidad, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, el personaje protagónico llamado tal, presenta una personalidad así, ¿no? Bueno, ustedes lo describen para que se pueda justificar y de esta forma, aunque les dice menciónalas de manera general, bueno, pues estamos ahí detallando esas características. Pero en esa pregunta no solamente se queda en ese nivel, nos está pidiendo que ubiquemos si reconocemos pues esas características de esa personalidad en personas actuales, porque acuérdense que pues ese texto se escribió ya hace miles de años, ¿no? Pero aún así, esa personalidad sigue siendo vigente en nuestros días, pero ustedes lo tienen que decir, ¿no? Ok. También la otra parte que nos indica ahí en esa actividad es identificar las acciones lúdicas. A ver, ¿qué entendemos por lúdico? Le voy a preguntar a Atsi Naomi, ¿andas por aquí? ¿Qué entendemos por lúdico? A ver si podemos habilitar el micrófono. Oigan, antes de, acuérdense que si nos saca de la sesión, porque tengo la versión gratuita, si nos saca de la sesión, volvemos a ingresar en la misma liguita, por favor. ¿Sí? Ok, entonces no sé si se anime a participar aquí Atsi Naomi
para que nos diga qué entiende por lúdico. Bueno, vamos a esperar a que se anime aquí, que active su micrófono. Y si gustan ustedes también lo pueden compartir así en el chat, ¿eh? Claudia, Adriana y Lili, ¿qué entendemos por lúdico? Pues yo lo lúdico lo relaciono con los juegos. Exacto, sí, tiene que ver muchísimo, ¿verdad? Con los juegos, con lo divertido, porque también la literatura tiene que ver con esto. La literatura puede ser muy divertida, ¿no? Nos hace reír. Y entonces, en esta obra, que es Las nubes de Aristófanes, hay varias partes lúdicas. De hecho, desde un inicio lo plantea, ¿no? Cuando los personajes van, quieren resolver los problemas para ya no tener deudores y esto, y cuando llegan con Sócrates se dan cuenta ahí que hay la versión en la que él le da por filosofar, pues es lúdica, ¿no? Pero también no es lo único, ustedes tienen que identificar esos momentos lúdicos, esos momentos divertidos. Ok, muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. A ver, déjenme ver. Se me hizo raro que no haya salido la notificación. Fíjense, ya nos dieron la versión sin querer. Ok, ahora vamos a ver cómo se hace un cuento. ¿Cómo se hace un cuento? Y antes de que yo les explique cómo se hace un cuento, me gustaría también que ustedes, pues participaran aquí. ¿Cómo se imaginan que se hace un cuento? Ah, muchas gracias, Claudia. Sí contestó, pero aquí en el chat, hace ratito con la pregunta de qué es lo lúdico. Dice, son los elementos que se relacionan con el juego y la diversión. Exactamente. Muchas gracias, Clau. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que podemos hacer un texto lúdico, verdad? Ya esa gracia que se le pone dentro de la narrativa. Ok, a ver, ¿quién dice yo? ¿Cómo vamos a hacer un cuento? ¿Qué elementos necesitamos? Levanten su manita. A ver, Lili, Adriana, Claudia, Atsin, ¿cómo hacemos un cuento? Bueno, en lo que se van animando ustedes, pues yo les voy comentando. Hay algo que se llama, en literatura hay algo que se llama liminalidad. La liminalidad es la relación que tiene la literatura con las demás bellas artes e incluso con ella misma. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a suponer que tengo un texto épico, un texto clásico, que seguramente ustedes han escuchado, se llama La Divina Comedia, de Dante Alighieri. En La Divina Comedia, Dante va a atravesar los 9 círculos del infierno para ir en busca de su amada Beatriz. ¿Por qué está en el infierno Beatriz? Porque Beatriz se suicidó y en la versión religiosa ustedes saben que las personas que se suicidan, pues como tal, pues no pueden irse al cielo o al paraíso, ¿verdad? Están condenadas estas almas a estar en el infierno. Entonces Dante, en esta obra épica, pues Dante en esa narración se va contando qué es lo que vive en esos 9 círculos del infierno hasta llegar a rescatarlo. Bueno, esa es una obra épica extraordinaria. Llegó a inspirar tanto, por ejemplo, a un pintor llamado Botticelli, que hizo una pintura que así llamó El infierno. Y entonces Botticelli, es más, si lo podemos buscar, él hace una pintura tan extraordinaria en la cual dibuja o pinta el infierno con esos 9 círculos y cada uno de estos con las almas que van purgando sus penas. Entonces ahí hablamos de eso que se llama liminalidad literaria, o sea, la literatura en esencia inspira a otra familia, porque son bellas artes, a otra familia que es la pintura, y bueno, las dos abarcan ese mismo tema, ¿no? Abarcan de haber un amor muy, que rebasa todavía las barreras de la muerte, pero uno está escrito, o sea, es la versión literaria original de Dante Alighieri y el otro se inspiró. Ajá. Y si vemos más elementos liminales de la literatura, vemos que incluso hasta Hollywood se ha quedado con esa versión porque ha hecho películas. Ahorita se me viene a la mente una película de este actor de Robin Williams que se llama Más allá de los sueños. Si ustedes la ven, tiene una temática en la versión moderna, ¿no? Vaya, se inspira en esto y entonces, bueno, el esposo va en busca de
de su amada y bueno, toda esta versión. Entonces ahí se hizo liminalidad de una obra original que fue la Divina Comedia de Dante Alighieri, se le hizo su pintura con Botticelli y después se le hizo su película. Entonces ya se relacionaron tres bellas artes, literatura, pintura y la cinematografía. Ok, ¿por qué les comento esto? Porque la literatura puede tener tantas vertientes que puede relacionarse con sus familias, las bellas artes, o puede relacionarse con ella misma y transformarse. Por ejemplo, ustedes saben que el texto original de Las nubes de Aristófanes está escrito para ser representado, o sea, pertenece al género dramático. Pero en este caso, nosotros lo vamos a transformar en un cuento. Les están pidiendo un cuento, hacer un cuento en la actividad integradora 5. Entonces, en este cuento, la primera parte les están pidiendo que ustedes, pues vaya, organicen la estructura de un cuento, generando estas ideas, ordenándolas, estableciendo los objetivos, reflexionando con respecto a la obra original de Las nubes, se van a inspirar, ¿no? Pero no les están pidiendo, o sea, antes de que hagan ustedes su grabación, no les están pidiendo que lo redacten aquí que lo incluyan, vaya, en su actividad, no les están pidiendo, ¿sale? Sin embargo, vaya, ustedes estarán de acuerdo conmigo que de todos modos lo tenemos que escribir. Les están pidiendo aquí, o sea, tú narra tu audio como si se lo platicaras a alguien más, pero muchos de nosotros necesitamos estructura, entonces necesitamos hacer así como que nuestro guión. Si ustedes van a hacer la grabación de su cuento, entonces básense en esa estructura que organizaron, pero no es necesario que aquí lo incluyan antes, ¿sale? Ok, entonces vamos a tomar en cuenta estos elementos para hacer un cuento. ¿Y qué elementos son? Bueno, son los siguientes elementos. A ver, vamos a checar aquí. Los elementos que debemos considerar para hacer un cuento son los siguientes. Primero, no perder de vista el tema, ¿sale? O sea, nosotros vamos a hacer esa adaptación del texto original de Las nubes, lo vamos a transformar en un cuento. ¿Cuál es ese tema? ¿Cuál es el argumento? Estos dos puntos ya los vimos. Ajá. ¿Cuál es el ambiente o el escenario donde se está desarrollando ese texto? ¿Cuáles son esos personajes? Creo que están clarísimos, ¿verdad? ¿Quiénes son esos personajes? Porque además ya en la primera parte de la actividad les pidieron que señalaran a los personajes. ¿Qué estilo es el que se maneja? ¿Y cuál es la estructura? Acuérdense que la estructura de un texto narrativo, bueno, que en este caso es el cuento es breve, tiene pocos personajes, o sea, vamos a hacer esa adaptación, pero lo que no debemos perder de vista es inicio, desarrollo y cierre. Acuérdense, elementos esenciales. Inicio, desarrollo y cierre. Ok, después de esto, nos están pidiendo, bueno, tú ya tienes la estructura, tú ya ordenaste tus ideas, entonces vas a grabar tu audio. Nada más lo que vas a compartir es la liga, la vas a integrar aquí, la vas a copiar aquí en tu actividad. Y después, ahora sí, nos está pidiendo que redactemos el cuento, pero con una estructura ya muy adecuada. Y lo vamos a mejorar, o sea, comparándolo con esa primera versión que nosotros narramos de manera oral. Oigan, ¿qué creen? Me acaba de salir el aviso de que nos quedan 10 minutitos de tiempo, pero creo que nos dejaron más. Ok, ya saben que si se interrumpe la sesión, volvemos a ingresar, ¿va? Bueno, entonces aquí les están dando un espacio. Yo les voy a pedir que por favor mejor quitemos ese cuadro y porque de repente se mueve y se me complica revisarlo. El cuento tiene como característica la brevedad. Entonces ustedes, pues sean breves, pueden incluso hacer un cuento de media cuartilla, pero que sí tenga bien registrados esos momentos, inicio, desarrollo y cierre. Ajá. Pero aquí les está pidiendo que vaya, ustedes más bien hagan como que esa adaptación, sin perder en esencia la característica de los personajes, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo lo podemos hacer? Recordemos cuál es la estructura de acción de un cuento. Nosotros tenemos
tres partes esenciales del texto narrativo. Es el inicio, es el desarrollo y es el desenlace. Ajá. Dentro del desarrollo existe algo que es el clímax, como ustedes pueden visualizarlo aquí. O sea, el clímax es la parte más interesante de nuestro cuento. Es la parte más interesante, pero actualmente las técnicas narrativas incluso ya no dejan solamente un clímax, ponen varios. Pero como nosotros nos vamos a basar en la obra original de Las nubes de Aristófanes, pues sí, hay un solo clímax, ¿eh? No se me vayan a confundir. Entonces, en esta estructura de acción del cuento, en la introducción, siempre, ¿qué es lo que debemos considerar para que no nos perdamos en esa narración? Debe responder al dónde se narran esos hechos, dónde suceden, cómo suceden y cuándo suceden. Ajá, para que tú, a manera de gancho, pues le digas al lector precisamente dónde se da. O sea, en esta parte vamos a ver si el lector va a entenderlo o no, o definitivamente ni siquiera estás narrándolo con interés, ¿no? Entonces, acuérdense, en la introducción, si su primer párrafo responde a esto, o sea, de manera sutil, porque tampoco no vamos a hacer un cuestionario, acuérdense que existen pues técnicas narrativas para poder ubicarlos, ¿no? Entonces, quiere decir que tenemos la garantía de que estamos redactándolo bien. Después viene la parte del desarrollo. En la parte del desarrollo tenemos entonces tres cosas. Primero, las acciones. O sea, ¿qué es lo que hacen los personajes? ¿No? ¿Cuál es la intención de poner ahí? ¿Qué hace el personaje? ¿Cuáles son esos hechos? Acuérdense que los hechos pertenecen a la trama dentro del texto narrativo. ¿Y cuáles son esas emociones? Porque siempre se pone en juego, ¿no? Pues, a ver, estos personajes, aunque son ficticios, pues sí expresan muchas emociones. Y la parte del desenlace. En el desenlace, no hay que perder de vista qué consecuencias tiene pues todo lo que han venido trabajando en el desarrollo estos personajes, si tienen alguna recompensa o cuáles son esos hechos finales, ¿no? Nada más entonces el desenlace. Ahora, aquí, ¿qué es lo que me he dado cuenta? Que de repente, híjoles, empezamos a narrar, narramos muy bien, damos la introducción y después nos vamos con los detalles del desarrollo. Y entonces, como a veces ya nos desesperamos en el momento en que redactamos, ya el desenlace lo queremos dar en un párrafo, pero de 3 líneas. No, tampoco corten así tajantemente ese desenlace. O sea, dense su tiempo para que en ese sentido, pues sí, nos den una buena estructura. ¿Sale? Ok, entonces aquí, no sé si hay alguna duda. Levanten su manita, por favor, si tienen alguna duda con respecto a la estructura y a estas recomendaciones que les estoy dando para que ustedes redacten su texto narrativo. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Entonces supongo que puedo hacer alguna preguntita, ¿verdad? Bueno, antes de que se me asusten y antes de que se nos acabe el tiempo, bienvenido, José Ángel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, José Ángel. Si puedes activar tu micrófono, te lo voy a agradecer. ¿Cómo estás, José Ángel? Buenas noches. Como que no se anima a prender su micrófono. Supongo que tiene algún detalle técnico. Ok. Lili, ¿alguna duda? No, asesora, ninguna. Todo bien. Ok, perfecto. Atsin, ¿alguna duda? ¿Todo bien? También creo que no sirve allí su micrófono. Ok. Claudia, ¿alguna duda? No, yo ya mandé mi actividad, pero me faltó, por ejemplo, aquí en lo de las emociones que me dice usted, clasificar cada una. Quito el envío. Si lo puedes mejorar y agregarle antes de que te lo revise, estaría perfecto. Gracias, sí, muy amable. Voy a ver si trabajo hoy en eso. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya casi terminamos. De hecho, fíjense que yo creo que podemos terminar nuestra sesión. No sé por qué ahorita en Zoom me dieron los 60 minutos. Está extraordinario. Entonces nos quedarían en nuestra sesión 6 minutitos. No, pero yo creo que sí vamos a tener que ingresar en nuestra liguita. Bueno, vamos a echarle ganas. Ahora,
otra de las recomendaciones que debemos considerar cuando ya estemos redactando nuestro cuento es visualizar que esta forma en que nosotros lo vamos a plantear, podemos utilizar varias formas de narrar. Ajá, esto se le llaman narradores literarios. Entonces, pueden ser, los más comunes son 3. Puede ser un autor que sea omnisciente, o sea, que lo narren ustedes en tercera persona. Ajá. En este caso no se les vaya a olvidar porque a veces empezamos con esto de, había una vez en un pueblito lejano, una familia muy humilde que vivía al día. Ellos se dedicaban a hacer artesanías, ok, así empezamos, está bien, pero a veces no logramos ubicar cuál es ese narrador, ¿no? ¿Por qué se clasifica de tal manera? Entonces, tenemos 3 principales formas de poder narrarlo. El primero de estos se llama el autor omnisciente, es decir, se va a hacer en tercera persona, o sea, sabe exactamente lo que sienten y piensan los personajes, ¿no? Está presente en todo momento. Dice, el autor narra en forma que sabe el conocimiento total de los hechos, sabe qué sienten y piensan los personajes. O sea, se mete tanto en la cuestión psicológica que sabe qué es lo que va a hacer, sabe por qué está pensando de tal manera, sabe lo que va a suceder, ¿no? Es como estar presente en todo momento, en todos los personajes, en todos los escenarios. Vaya, al final, pues el autor es el que domina especialmente pues estos escenarios y las acciones, pero cuando se da la narración sí es muy claro, ¿no? Él está, vaya, dominando todo este escenario. O también puede ser incluso un autor que sea únicamente observador, es decir, el narrador que muestre lo que ve. O sea, en un modo muy parecido a como lo hace una cámara de cine. Solamente está él narrando qué es lo que observa. O sea, es ajeno directamente a esos hechos, pero está siendo el testigo. Ajá, lo está observando. Y tenemos también a nuestro narrador protagonista. El narrador protagonista generalmente se hace en primera persona, o sea, es el que piensa directamente, es el que vive directamente ese hecho, ¿sale? Él se pone como ese protagónico y lo está narrando. Por ejemplo, en alguna autobiografía. Ajá, en este tipo de textos donde el personaje pues es el que sufre, es el que piensa, vaya, es el protagónico. Entonces yo les pregunto, miren, nos queda un minutito de sesión, entonces les pido que ingresemos nada más para completar los 5 minutos, ya con estas dudas, ¿no? Pero sí le voy a preguntar directamente aquí, a ver, vamos a ver. En el texto que leímos, esta farsa corta, ¿qué tipo de narrador sería el que se presenta aquí? A ver, Adriana. Hola, hola. Adriana, Andrea. No, acuérdense que no les estoy haciendo examen, ¿eh? Nada más me gustaría que participaran. A ver, Adriana, si puedes activar tu micro, por favor. Hola, hola. Adriana. Bueno, yo supongo que están revisando ustedes los textos. Entonces, fíjense que, pues nosotros cuando ubicamos esos tipos de narradores tienen que ser muy precisos porque estos nos van a dar la clave de qué. Sí. Ok, bueno, pues regresamos entonces, ya nada más vamos a cerrar con esta última parte que me falta. Entonces recuerden nada más, cuando ustedes vayan a redactar su cuento, tener muy claro qué tipo de narrador es el que van a utilizar. Ajá. Si ustedes ya elaboraron su actividad y nada más esta les sirve así como para ver qué detallitos son los que les faltan, pues pueden hacer las modificaciones, pueden agregarle esos puntos para que no se me pierdan y pues bueno, que me ganen antes de que la revise. Y la última parte de la actividad les pide que básicamente ustedes reflexionen y respondan, ¿no? Una vez que ya hicieron todo este trabajo, entonces que digan ustedes qué tan fácil o difícil fue pues aplicar esta historia de las nubes de Aristófanes con el contexto actual, ¿no? Acuérdense que para ello pues ya identificamos qué es lo que hacen nuestros personajes, cuáles son esas características de la personalidad y vamos a justificarlo. Si todavía vivimos de esta forma, si hay personas que ejerzan esas mismas acciones como las narró Aristófanes,
Y si ustedes consideran que podemos aprender mientras nos divertimos, en este caso mientras leemos los textos literarios, y vamos a justificar esa respuesta. Y también nos dice que, bueno, de manera muy sincera, aquí yo les voy a pedir que ustedes contesten, ¿en qué diferencias se encontraron entre contar su cuento, o sea, en audio, o poder escribirlo, y cuál de estas formas de narración son las que se les hicieron más fáciles? También tienen que ser ustedes muy precisos en la forma de contestarlo, ¿no? Aquí, pues bueno, yo voy a respetar cada una de las respuestas, y acuérdense nada más, ya al final, pues integramos las fuentes de información para que realmente le demos esa validez de que hubo un sustento informativo detrás de esto, ¿no? Que no nos estamos inventando nada. De primera mano, el texto que tiene que ir ahí dentro de sus fuentes de información, pues es el de las nubes de Aristófanes, porque es el que estamos leyendo y en el cual nos estamos basando para hacer esta actividad, ¿sale? Si ustedes, por ejemplo, se van a guiar con estos espacios abiertos de aprendizaje que tenemos en estas reuniones, igual lo pueden colocar como fuentes de consulta. Y pues bueno, básicamente es eso. No sé si hay alguna duda o comentario. Miss, en la redacción de las 15 a las 20 líneas del cuento, ¿podemos conservar los nombres de los personajes o se los podemos cambiar? Ya se los dejo a su criterio, ¿eh? Si tú los quieres dejar adelante, es más, por ejemplo, hay compañeros de generaciones pasadas que incluso se han dado esa libertad de cambiarle el nombre, ¿no? Lo puedes tú hacer o puedes respetarlo. Gracias. Si me dice, si usted qué sugiere, pues yo sugiero que como van a hacer su redacción del cuento y eso va a ser personal, pues bueno, no podemos cambiar el argumento no se cambia, se puede cambiar, digamos, esa trama en las secuencias, pero no el argumento. Entonces, yo sería partidaria de que sí le cambiaran el nombre a los personajes, ¿no? Algo creativo, algo parecido, porque finalmente pues ya va a ser su texto, ¿no? Inspirándose en esas características de los personajes. No sé, que a lo mejor de Filipides le pusieran el Felipillo, por ejemplo, ¿no? Cuestiones de ese tipo. Entonces, sí lo pueden hacer, ya lo dejo a su consideración. Muy bien, ¿alguna otra duda? No, maestra, gracias. Ok, entonces, bueno, pues échenle ganas, ya se nos acabaron los días hábiles de la semana, ya prácticamente, pues mañana es viernes, entonces a mí me gustaría que elaboraran y enviaran su actividad para que tuvieran oportunidad de que se la revisara. Y en caso de que pues esté anulada o reprobada, que no se pueda abrir la liguita, tengan ustedes oportunidad de poder corregirla. De hecho, qué bueno que menciona esto de la liga. Acuérdense que tienen que habilitarla para que se pueda ver el contenido, ¿no? Porque luego ando solicitando los permisos, pero como no se dan cuenta, pues yo nunca tuve acceso al audio, entonces que no les vaya a suceder para que no se les anule la actividad, ¿vale? Muy bien. Pues, y también otro punto, no se les vaya a olvidar, revisen por favor ortografía, revisen sintaxis. Afortunadamente ya nuestros procesadores de textos pues ya tienen el corrector automático de la ortografía, actívenla por favor y recuerden separar los párrafos y no agregar puntos en el título, por favor. Esas son las recomendaciones. Y pues por mi parte es todo, cuídense mucho. Si ya no hay alguna otra duda, nos podemos entonces desconectar y apurarnos aquí en las actividades que tenemos. No se les olviden los foros, por favor, participar del diario y pues echarle muchas ganas. Me dio gusto saludarlos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bonita noche. Gracias, maestra, que descanse. Gracias, igualmente. Gracias, asesora, buenas noches. Buenas noches, Lili, cuídate mucho. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias, bye. Entonces termino la sesión. Bye.